Muy buenas noches, amigos oyentes, televidentes, internautas, hermanos migrantes. Esto es Un Café con JJ en Ecuador TV. Seguimos hablando de la seguridad. Hoy hemos invitado a Nelson Yepes Suárez. Él es especialista en seguridad, vicepresidente de la Asociación Nacional de Empresas de Seguridad Integral e Investigación, gerente general de la Corporación Integral de Seguridad y Control de Riesgo, asesor de seguridad corporativa y, por supuesto, con experiencia en comunicación de este tema. Gracias, Nelson, por estar con nosotros. A usted. Comencemos por algo que es su especialidad, Nelson, la inteligencia. ¿Por qué la inteligencia debe ser la herramienta más importante para combatir el crimen organizado? Porque cuando nosotros recopilamos información, mucha información, se puede actuar con anterioridad. Evitas confrontaciones, evitas mucha situación que ponga en riesgo, incluida la vida de los policías o la gente que va a hacer el trabajo. Porque ya detectas con anticipación cómo se están moviendo y hacia quién ir y cómo ir con ellos. Entonces se va haciendo un trabajo despacio, suave, hasta que ya tienes todo organizado y das el golpe. Y puedes lesionar, desbaratar, destruir estructuras criminales con trabajo de inteligencia, pero de mucha confidencialidad, para ir haciendo poco a poco, que no se filtre, no se escape la información, para poder tomar las medidas correctivas que se tienen que tomar en estos casos. Claro, sobre todo por lo sensible que es combatir el crimen organizado. ¿Y cómo hacer con el factor confianza? Porque también esto es fundamental, ¿no? Si hay un equipo de inteligencia de la policía, de las Fuerzas Armadas, del gobierno, el factor confianza es seguramente el más importante, ¿no? Completamente de acuerdo. Ahí radica el que dé resultados óptimos el trabajo del servicio de inteligencia que se está haciendo. Pero ¿cómo se hace? Hace aproximadamente, creo, 25 o 30 años, el Estado crea una unidad de policías que se llamó la UIES, Unidad de Investigaciones Especiales de la Policía. Esta unidad comenzó como investigando al policía mismo. Ya. Y luego se expandió. ¿Cómo lo hicieron? Escogieron de cada unidad los mejores hombres, los fueron escogiendo. Y tuvieron un acercamiento con Norteamérica, con Estados Unidos tuvieron un acercamiento. Venía mucha asesoría, pues, ¿no? Mucha asesoría de cómo crear el grupo, cómo crear el equipo. Y comenzaron a coger a la gente que se escogió. A la gente que se escogió gente proba, gente que conocía el terreno. Usted no tiene ni idea de cómo se hacen a veces los trabajos de inteligencia. Y me le doy un dato nomás. Entonces, cogieron a toda esta gente y los segmentaron a cada uno. Seguimiento, vigilancia y todo, ¿no? Y comenzaron a recopilar información y a hacer unos trabajos, pero excelentes. Ahora, ¿cuál es el tema de que trabajando en estos temas tan delicados, esa línea tan finita de la confidencialidad, es que este grupo se compenetra tanto que primero ellos se tienen confianza entre ellos. Una vez que ellos se tienen confianza entre ellos, viene el control de afuera. Pasaban polígrafos. Los mismos norteamericanos prestaban las máquinas o venían gente acá y pasaban polígrafos. Cada cierto tiempo pasaban polígrafos. El que aprobaba se quedaba, el que no aprobaba se iba. ¿Y cuántos años funcionó la Yo tengo por UIS? entendido que funcionó aproximadamente unos 15 años. Y sí fue exitoso, ¿no? Yo lo comparo con la UNACE de hoy en día. La UNACE es muy respetable. Con UNACE de hoy en día, ahora 99 de éxito en extorsión y secuestro. Yo creo que la UIES estuvo por eso. ¿Y qué pasó que la levantaron? En el gobierno del expresidente Correa la eliminaron. ¿Pero por alguna razón? Yo creo que a veces cuando eres tan efectivo y de pronto crees que no puedes dominar algo, mejor lo eliminas. Lo borras. Yo creería que fue eso. Ellos eran muy selectivos, no se dejaban manosear. Entonces, eso no le gusta a la gente. A mucha gente no le gusta. No le gusta. Entonces, cuando tú haces control, y me meto en eso yo, cuando los que hacemos control, primero, evitamos tener rabo de paja. Ya.
Entonces a nosotros no nos pueden señalar con el dedo. Tú opinas de esto, dices esto, pero si tú esto, lo otro. Claro. Entonces nosotros nos cuidamos muchísimo. Ese tipo de policía es lo mismo, ¿no? Entonces ellos se cuidan mucho y hacen trabajos, pero escuché alguna vez a un amigo que trabaja en esa unidad que dijo así, el oficial al mando dijo, el día que una operación se escape un tiro, he fallado en la misión. Era pulcro, pero de pulcro. tal precisión, ¿no? De tal precisión. Se demoraban meses haciendo vigilancia, siguiendo seguimientos, para luego ellos poder llegar a casos como el de Jorge Hugo Reyes Torres, como el caso Cisa Páez. ¿Fue esa unidad la que... Gente. Ah, caramba. Esa gente. Entonces... ¿Sabe que no mucha gente conoce los entretelones de este UIS, no? Sí, no es para mucha gente que conocen qué es lo que hacían, no es agradable. Claro. No es agradable saber que no puedes controlar algo. Si yo tengo rabo de paja, eso no me conviene. Claro. Entonces lo puedes desbaratar. Claro. Entonces, una vez que se recopiló toda esta gente comenzó a trabajar y a pegar y recopilar la mejor información posible para poder hacer lo que hicieron. Yo creo que si esto se vuelve a retomar, una unidad así de especial, yo creo que se pueden lograr muchísimas cosas. Entonces, no solamente con el crimen organizado. Claro. No solamente con el crimen organizado, sino con el otro crimen político también. ¿no? Qué interesante. Por ahí podía entrar también. Ahora, entonces considera, Nelson, que fue un error haber desbaratado esa unidad, ¿no? Yo creo que sí. Y así como de pronto con un decreto tal vez puede haber sido que la desbarataron, claro, con un decreto se puede volver a armar. Pero el asunto es que murió. Murió. Ahora, si nos trasladamos al 2025 y queremos formar una unidad de inteligencia con las características de la UIS que fue tan exitosa, como nos dice Nelson, en su momento, y estando como están todas las instituciones prácticamente tomadas por el crimen organizado, donde circula mucha plata, lamentablemente, y la plata corrompe, ¿es posible conseguir un equipo de ese nivel? Si hay voluntad, sí. Nosotros tenemos buenos policías, buenos oficiales y buena tropa de policía. Tenemos buenos oficiales en el ejército y buena tropa en el ejército que saben hacer el trabajo. Sería, digamos, una unidad de élite, ¿no? Una unidad de élite, así como en Estados Unidos los Navy SEAL y todo ese tema. Aquí podemos hacer una unidad de inteligencia, no de choque, pero sí de inteligencia. Cuyo trabajo no choca con la UNACE, es otra cosa. Para nada. La UNACE es lo suyo. Excelente trabajo, como le digo, en las redes sociales, en la televisión sale 99% de éxito en extorsión y secuestro. Este sería, si es que se vuelve a hacer, que a mí me parece muy interesante, un brazo del Centro de Inteligencia Nacional, digamos, que necesita una unidad como esta para fortalecer su trabajo. Así es. Pero es que yo creería que sería fácil crearla porque ya existió. Y no había, en ese tiempo no había esa ley que ahora no la bloquearon, que no la permitieron. Ya existió. No estamos soñando en inventar algo así. Eso ya existió, ya estuvo, ya se hizo. Significa que con ciertas limitaciones que de pronto le coloquen, claro que puede funcionar. Y cuando nuevamente algún día se retome el tema político que sí lo permitan, la violación de todo lo que están hablando ahí, de la privacidad y todo ese tema, cuando lo vuelvan a retomar el tema, ya la unidad esté trabajando. Claro, pero hace tantos años que nació esta UIS que usted nos la ha recordado, Nelson, ahí no había tanta facilidad tecnológica como hay ahora. ¿Cómo hacían en esa época? Policías muy inteligentes. Y sí había cierta tecnología. Que ahora claro, está mucho más actualizada. Claro claro y de hecho debería ser hasta mucho más fácil todavía con toda la tecnología que existe. Con esta tecnología de vanguardia, podría ser mucho más fácil todavía el trabajo de ellos. En ese tiempo era más morocho, más pelo a pelo, ellos trabajaban, pero mucha inteligencia. Claro, pero esta unidad, ¿qué papel podría jugar, por ejemplo, en el combate al crimen organizado? Que ya es un crimen organizado transnacional. Estamos hablando de minería ilegal, estamos hablando de que Ecuador es la ruta de tránsito del narcotráfico, que en el océano, en el perfil costero hay decenas de lanchas rápidas que todos los días llevan combustible a los barcos que trafican en el Pacífico.
¿Qué papel puede jugar ahí la inteligencia? Este equipo especial, digamos, para fortalecer al centro de inteligencia que funciona. En estas operaciones que ahora nosotros vemos, sí caen cabezas grandes. ¿Ah, sí? Pero con esta UIS caerían las verdaderas cabezas. ¿Usted cree que de todas maneras las verdaderas cabezas han hecho un, comillas, buen trabajo para no dejar, para pasar debajo del radar? Sí, vea, todo delincuente deja rastro. Todo delincuente deja un rastro. Nada es imposible. Entre el cielo y la tierra no hay nada oculto. Y en eso se basa la inteligencia. En saber trabajar, en saber identificar, en saber ubicar y luego saber actuar. Ahora, de lo que usted me dice implicaría, por ejemplo, que si vamos a suponer que esto llega a buen puerto y se forma esta unidad nuevamente, sumamente de élite, digamos, ¿no? ¿Tendría que ser con la asesoría de gobiernos amigos? Sería fantástico. Sería fantástico Estados que Unidos, nosotros, Francia, qué sé yo, que nosotros nos veamos en esos espejos. Eso. Sería fantástico que nosotros nos veamos en esos espejos, donde ha habido el éxito de combatir la corrupción a todo nivel. Combatir corrupción a todo nivel. Entonces, usted se imagina que mañana o pasado ellos sin ningún miramiento digan, este señor de aquí para acá, este. Y eso es un trabajo que hace la policía. Asumo que de pronto no caen las más cabezas porque de pronto podría haber alguna limitante por ahí. Pero yo estoy completamente seguro que si a esa gente se le permite hacer lo que ellos saben hacer, le cuento que uno de los que dirigió esa unidad todavía está vivo. Todavía está vivo, usted lo ha entrevistado en algún momento. Está vivo y usted puede conversar con él y de pronto pueden, si hay ese interés de volver a crear esa unidad, volverlo a contactar, por lo menos para que le diga cómo la crearon. Claro. Ahora, y esa unidad de inteligencia especializada, de élite de la que hablamos, ¿a quién le rendiría cuentas? Aquí tendría que colocarse un general. Un alto oficial. Un alto oficial, un coronel. Policía o Fuerzas Armadas. De la que sea, ya sea policía o Fuerzas Armadas. Y que reporte directamente a una persona que el presidente le tenga mucha confianza. X, yo sé quién, ya. Sí, ya, le pone a él. Es decir, yo sé cuál es el cargo que hay para él. Sí, y luego al equipo de qué es lo que van a hacer, para que el equipo tome las decisiones que tengan que tomar. Entonces, ahí no hay interferencia de que le digo, en el mando voy informando, y en el mando se va... Claro, se va diluyendo. Entonces, llega la información como tiene que llegar, directamente al presidente, para que él tome con su equipo las decisiones apropiadas. Vamos a hacer la pausa, vea cómo vuela el tiempo. Siempre digo yo que aquí el tiempo vuela cuando las entrevistas están interesantes. Vamos a regresar con Nelson Yepes Suárez a seguir hablando de la importancia de los trabajos de inteligencia para combatir al crimen organizado. Ya volvemos. Estamos de regreso con Nelson Yepes, que es un experto en temas de seguridad y sobre todo en materia de inteligencia, vicepresidente de ANES y Guayas, el gerente general de la Corporación Integral de Seguridad y Control de Riesgos, asesor de seguridad corporativa. Nelson, este trabajo de inteligencia serviría, por ejemplo, para hacerle un seguimiento más adecuado a la ruta del dinero ilegal que fluye pues por la minería ilegal, el oro que ahora vale tanto o más que la coca. Puntualmente sirve para, por ejemplo, seguir los pasos de la ruta del dinero. Por supuesto. Y vea, nosotros tenemos la UAFE, ¿verdad? Claro. Que siempre he dicho que es necesario fortalecerla, siempre es bueno. Sí. Y si no quisieran fortalecerla, no hay problema tampoco. Se le podría asignar un equipo de la UIS a la UAFE. Ah, ya. Para que colabore con la UAFE, ¿ya? Colabore con la UAFE y lo que de pronto
las personas que hacen el trabajo en la UAFE, por ahí alguien no lo quiere hacer bien, yo estoy seguro que teniendo a esta gente atrás o colaborando entre ellos, haciendo un trabajo, nosotros podíamos llegar a tener unos resultados inimaginables, pero siempre y cuando haya esa voluntad de querer hacerlo. Lo que pasa es que... Y respaldarlo, tiene que respaldarlo. Claro, lo que pasa es que estos elementos de la policía y de las Fuerzas Armadas que formarían, vamos a suponer, eventualmente esta unidad de élite de inteligencia, no sé cómo van a hacer, porque, a ver, como se ha dicho en política, este no es el 2010, estamos en el 2025, donde hay mucho dinero corrompiendo conciencias y voluntades. Tiene que ser, para empezar, gente muy bien pagada, muy protegida también su familia, casi que nadie debe saber quiénes son, ¿no? ¿Cómo se puede hacer para proteger hasta la identidad de estas personas? Se puede. Hay hasta películas de esto, pues. Hay esta película, no sé si se acuerda usted del caso de Elliot Ness. Sí, me acuerdo perfectamente. Ya. Algo parecido le decían a esta gente. Es gente comprometida, sí la hay. Aquí hay gente comprometida, aquí hay policías comprometidos, elementos de las Fuerzas Armadas comprometidos, gente que sí quiere trabajar y hacer las cosas bien hechas, ¿no? Lastimosamente esta gente casi que no tienen la familia como nosotros, ¿no? Ellos son comprometidos con su trabajo. Y quien los recluta sabe a quiénes va a reclutar, quiénes son los más óptimos. Aún gente que también tiene familia, pero ellos ya saben, ya conocen. No, esto no se crea con alumnos de recién graduados. Hay un mix, ¿no? Se hace un mix, pero se crea con gente que tiene un recorrido, que tiene una trayectoria. Yo le digo, por ejemplo, un tema que maneja muy bien la policía. Cuando usted le roban en un sector, le abren el carro, le rompen el vidrio y se le llevan una computadora. ¿Usted sabía que el que compra esa computadora tiene que ser el que representa ese sector, el cachinero representa ese sector? No lo puede comprar otra persona. Y cuando la policía hace bien su trabajo, van directamente donde ya saben quién es. Donde pudo haber sido vendida. ¿No, verdad? Cuando hay un trabajo comprometido. Yo no sé cómo esté funcionando ahora en este momento. Yo estoy muy desvinculado del asunto ahora. Pero anteriormente la gente que trabajaba en estas unidades especiales conocían a cada uno de los cachineros. Lo que pasa es que ahora, como ya lo hemos dicho, en este año ya las cosas han cambiado. Y me pregunto, una unidad de inteligencia especializada como la que usted plantea, que puede ser 1, 2, 3, porque a lo mejor una no es suficiente para todo el país, ¿en qué tipo de crímenes son los que puede seguir con más eficiencia? ¿Lavado de dinero, qué sé yo, pues minería ilegal? ¿Qué cosas? La inteligencia es una sola. Ellos pueden trabajar en todo. Solo que cada equipo se podría especializar en cada cosa. Pero lo que prima aquí es el principio de honestidad, de hacer un buen trabajo. Eso es la mística que ellos tienen, la mística que se crea en estas unidades, la mística del principio de ser honesto y de querer hacer las cosas bien. El resto viene por añadidura. Claro. El resto viene por añadidura. Cuando usted va a hacer una investigación, es como que usted entra a un cuarto oscuro. Así es la investigación. Usted entra a un cuarto oscuro. Y cuando usted entrevista a las personas o comienza su proceso investigativo, cada entrevista es una velita que usted va prendiendo. Y el cuarto se va aclarando, hasta cuando usted tiene todo claro. Claro. E identifica qué fue lo que pasó. Claro. ¿No? A estos grupos les saben decir los adivinos. Adivinos le dicen, porque ellos llegan con el tema. Claro. Entonces, es gente ya preparada, gente que ya sabe. Y si hay algo nuevo, pues tendrán que irse a preparar a Europa, a Francia, donde el nivel con policías de alto nivel. Y no solamente el oficial de policía, sino también la tropa. También se pueden ir a entrenar. Eso hace también hace la UIE. Su gente está constantemente entrenándose. Y estos muchachos no se comprometen, no se ensucian. Y es por eso que ellos siguen teniendo el éxito que ellos tienen. Y cada vez que entra gente a esas unidades, esa gente entra con el compromiso de hacer bien las cosas. Saltando de ámbito, aunque no de tema, algo que nos preocupa también a quienes estamos haciendo seguimiento a la seguridad es lo que está ocurriendo, por ejemplo, en los barrios populares, donde desgraciadamente jóvenes, adolescentes están siendo reclutados por el crimen organizado.
¿Sirve ahí también la inteligencia o es un tema más bien de educación? Empezar por la formación de los jóvenes desde el colegio, escuela, las oportunidades antes de que llegue el narcotraficante y lo invite a ser parte de la organización. ¿Sirve o no sirve allí la inteligencia? Si nosotros hacemos que el Estado como tal cree un plan macro, cree un plan macro en donde se trabaje a corto, a mediano y a largo plazo. Dentro de eso, lo que me estaba comentando, en el barrio, coger a la estudiante, a la niña, a las 12, 13 años, 9, 10 años, que va mañana cuando a su respectiva edad ya va a ser madre, ella sepa proteger su producto. Nosotros ya estamos haciendo un control. O sea, nosotros tenemos que ir con el bienestar social, entrar. El trabajo social es fundamental, sí. Ahora, ¿qué hace la unidad? La unidad lo que va a hacer es identificar en cada barrio cada cabeza, ¿no? Van a identificar las cabezas, conversar con sus compañeros que están en ese distrito, porque a veces de todas maneras es como complicado cuando estás en ese sector y tú mismo vas a allanar una vivienda o vas a intervenir una vivienda donde están grandes capos. Entonces el policía como se siente comprometido. Pero si viene un compañero y le dice, compañero, mire, yo estoy asignado a este caso, ¿me puedes ayudar? No necesariamente tienes que estar ahí, se entrevistan en un otro lado y les pasa la información y comienzan a trabajar con el tema. Entonces se hace un mix, se hace un buen trabajo en el que no se filtre, no haya fuga de información para poder llegar. Y podemos trabajar en esos subdistritos. En cada subdistrito, en cada distrito se puede trabajar con la policía ahí mismo, pero con compañeros. En todo el país, por supuesto, no estamos hablando solo de Guayaquil. Y principalmente, ahorita pues estamos hablando de la zona 8, en donde ya vamos para 8.000 muertes. Entonces, es acá donde se necesitaría empezar este tipo de trabajo. Aquí se necesita este tipo de trabajo, hacer como especie de un plan piloto y comenzar a identificar dónde y cómo es que están reclutando a los jóvenes y actuar sobre esto. Porque de pronto el policía conoce y a quién le digo. Claro. Ahora, sí. ¿Qué importancia tiene que los GATS cantonales, sobre todo más que provinciales, se integren también en el combate a la delincuencia? Porque si bien la competencia es del gobierno, ellos tienen lo que se llama competencia concurrente, algo así, que no es 100% una obligación, pero sí les da algún espacio para trabajar. ¿Es para usted, Nelson, positivo, importante que se integren los GATS cantonales con el gobierno central y los gobiernos provinciales para trabajar en este tema? Nosotros debemos recurrir a una vieja frase que dice que la seguridad es de todos, es de todos nosotros, de los GAP, de la sociedad civil como tal, de la opinión pública también, ¿no? Con mucha más razón un GAP que pueda en territorio coordinar con la policía, insisto una vez más, con unidades de inteligencia para poder fortalecer la seguridad de la ciudadanía para que lo eligió y a la que él representa. Entonces, si nosotros trabajamos desde todos puntos de vista, desde todos aspectos, nosotros vamos a emitir una percepción de mayor seguridad y nosotros vamos a trabajar mejor, comenzando a crear esa cultura de seguridad. Nosotros debemos comenzar ya a hablar de una cultura de seguridad. En todo momento, cultura de seguridad. Nosotros tenemos que saber qué hacer, cómo actuar. Debe haber foros en el que se comience a hablar de la cultura, que nosotros tenemos que entender que ya nuestro país, otrora Isla de Paz, ya no es. Y nosotros no podemos, al momento no podemos regresar. Está avanzando, por lo menos parar esto que va, pero a caballo galopante. Pero, es decir, de lo que usted nos dice, máximo podremos bajar la incidencia del crimen organizado. Por el momento no podemos pensar en detenerlo, ¿no? Podemos detener algo podríamos detener habiendo voluntad para hacerlo, pero lo que nosotros quisiéramos es retrocederla. Parar, regresar a lo que fuimos alguna vez, eso ya no va a pasar. Desde mi punto de vista, eso ya no va a pasar. Y esa cultura de la que usted habla, ¿significa formación desde la escuela, desde los colegios, enseñarle a los jóvenes qué tienen que hacer en tal o cual circunstancia extraña, etcétera, ¿no? No solamente estamos hablando del control, la vigilancia en los barrios, etcétera. Cuando yo era joven, no niño, nosotros damos una materia que se llamaba cívica. Ya no hay ni cívica, ni ética, ni lógica, ni nada.
Por ahí podríamos empezar. Por ahí podríamos empezar, que los maestros se instruyan en temas de seguridad, se instruyan en que le sepan comunicar al padre de familia y al estudiante, desde niño mismo, cómo debe cuidarse para no, en algún momento, no engrosar filas de sicariatos, de asaltos, de robos, o de vincularse a un GDO, a un grupo, a estos grupos. Entonces, yo creo que si nosotros comenzamos a trabajar desde acá también, es que esto es todo, tiene que ser, por eso digo, el gobierno debe crear un plan macro y comunicarlo. No dar el detalle, pero por lo menos decir, yo tengo un plan macro que es este, y lo vamos a trabajar a corto, a mediano y a largo plazo. Así presento este plan, y que se haga de pronto una política de Estado, de que cada gobierno que llegue continúe y no hagan efectos parche, que el otro viene y ya no le gustó, borró, y porque el otro lo hizo de la otra manera. No, nosotros tenemos que tener una política de Estado. Bueno, sí, lamentablemente es una costumbre nacional, ¿no? Hay políticas no solamente que duran un periodo de gobierno, duran a veces un ministro o duran a veces un gerente. Esos son los males del país. Gracias a Nelson Yepes Suárez, que es un especialista en temas de inteligencia y seguridad, que nos ha acompañado hoy en Un Café con JJ. Mañana viernes no hay programa, son las fiestas de Quito, ya se encienden, digamos, las fiestas de Quito, así que regresamos con ustedes el día lunes aquí en Ecuador TV. Que pasen una buena noche.